les comparto el Evangelio del próximo domingo 26 de abril del año 2020. Es Lucas 24, del 13 al 35. Y dice así: Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿De qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11
y a los de su grupo. Estos les dijeron: en verdad el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Vamos pues a reflexionar lo que nos dice la palabra de Dios. Dice aquí: aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús. Aquel mismo día. ¿Cuál mismo día? El día que resucitó Jesús, el primer día de la semana. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigieron a un pueblecito llamado Emaús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Bueno, estaba cerca de Jerusalén, donde crucificaron a Jesús. Entonces, esta partecita de aquí, vamos a ubicarnos en el tiempo. Esto sucedió aproximadamente en el año 33. Y dice aquí que eran discípulos. No eran de los 12, pero sí eran discípulos. Y estos discípulos se dirigían a su pueblo, quizá, regresaban a su pueblo, porque pues pensaron que ya se acabó todo, ¿qué estamos haciendo aquí? Algo así. Y dice aquí, pues, que iban conversando, versículo 14, iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Estos discípulos iban conversando de todo lo que había ocurrido. ¿Qué había ocurrido? Que mataron a Jesús, que lo hicieron sufrir, que lo torturaron, que no lo reconocieron como el Mesías, como el enviado por Dios, como el Salvador. Continuamos. Eso es lo que iban pues conversando. Y ahí van caminando hacia Emaús. Y yo pienso que era ya quizá un poco tarde cuando comenzaron a irse para allá, porque vamos a ver lo demás que nos dice y vemos que así es. Dice, mientras conversaban y discutían, aquí hay otra cosa, conversaban y discutían. ¿Cómo está eso? Sí, conversaban lo que había sucedido. ¿Y por qué discutían? Porque decían, bueno, no sé por qué pasó esto, no sé por qué sucedió esto. Pero el otro quizá le decía, pero mira, acuérdate que había dicho Jesús que iba a suceder, que iba a haber persecución y que lo iban a perseguir y que le iban a hacer sufrir mucho. Sí, pero él es el Mesías, no tenían por qué haber hecho. En fin, ahí van conversando, ahí van platicando. Ajá. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Así es. Se puso a caminar con ellos, se acercó, empezó a caminar. Miremos estos discípulos van caminando, van conversando, de pronto se les acerca alguien, se les junta con ellos, alcanza a escuchar que van platicando, y yo creo que ellos ni hacen caso. Entonces, y dice aquí, y se puso a caminar con ellos.
pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Es decir, ellos seguían platicando y seguían discutiendo, sí, pero esto otro, y ni caso le hacían al que se había acercado. Entonces él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? ¿De qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Se detuvieron. Quizás ya estaban cansados, no sé. Quizás se sentaron, aquí no dice nada. El caso es que dice que se detuvieron. ¿Cuándo? Cuando Jesús les dijo de qué van discutiendo por el camino. Dice, se detuvieron y parecían muy desanimados, muy tristes. Así es. Parecían muy desanimados. A ver, ¿por qué parecían muy desanimados? Porque se les murió su maestro. Porque pensaron que ya había acabado todo. Porque tenían puesta su confianza en él y se les acabó esa confianza que tenían en él. Así que muy desanimados. Quizá hasta estaban llorando después de haber perdido al maestro que tanto querían. Bueno, uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó. ¿Qué le había preguntado a Jesús? ¿De qué van discutiendo por el camino? Y se detuvieron. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contesta. ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no estás enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Eres el único? Todos sabemos lo que ocurrió. No sé por qué tú no te has dado cuenta de lo que sucedió. Dice, eres el único peregrino. Y entonces, versículo 19, ¿qué pasó? Le dice Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? A ver, dígame qué pasó. Así le preguntó Jesús. Le contestaron, todo el asunto de Jesús de Nazaret. Todo el asunto de Jesús de Nazaret. Y ahí empezaron a narrarle, a contarle. Era un profeta poderoso en obras y palabras. Lo vimos hacer milagros. Era muy bueno. Decía que nuestro Padre era un Padre amoroso, misericordioso. Y ahí les empezaron a decir muchas cosas a Jesús. Dice, era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Imaginen ustedes, los representantes de la religión judía, los representantes del pueblo, los jefes, los jefes de los sacerdotes, lo renegaron. Y lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Y ahí siguen contándole a Jesús, contándole y contándole. Y Jesús a un lado de ellos, y no se dan cuenta. Algo les impedía. Algo les impedía. Y en este momento hacemos nosotros también un alto, como ellos. Hacemos un alto a la lectura y le decimos a Jesús, Jesús, algo nos impide que no te veamos, que tú nos acompañas. Jesús,
Quita de nosotros lo que estorba para que veamos que siempre tú nos acompañas. Pues tú dijiste, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, hasta el fin del mundo. Jesús, quita lo que estorba para que podamos experimentar tu presencia junto a nosotros, que te acercas, que te reconozcamos, Jesús, en estos momentos difíciles de nuestra vida. Continuamos. Y dice, pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes se renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel, o sea, al pueblo de Dios. Lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. O sea, el tercer día era pues. Entonces cuando Jesucristo resucitó, se resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo. Entonces dice, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. Es decir, no sabemos qué sucedió. No sabemos qué está pasando, nos sentimos confusos, no sabemos qué pensar y solo recordamos los momentos que estábamos con él y nos da mucha tristeza. Ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado. Los han inquietado. Es decir, están diciendo algunas cosas que nos inquietan más de lo que estamos, nos perturban todavía más de lo que andamos. Pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Eso dice que los inquietaba mucho. ¿Por qué los inquietaba mucho? Porque no sabían que Jesús iba a resucitar. A pesar de que Jesús ya les había dicho que al tercer día resucitaría, pero ellos no creían. Y no se acordaban tampoco que él había dicho así Jesús, que iba a resucitar. ¿Y por qué no se acordaban? ¿Por qué? Porque si él les dijo en su enseñanza, cuando les predicaba lo que iba a suceder, ¿por qué no retuvieron esto? Y esto también nos hace ver en nosotros, ¿por qué nosotros no retenemos lo que escuchamos de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué? ¿Por qué no creemos? Y ahorita me viene a mi mente. Nosotros también somos discípulos de Cristo, pero ¿por qué no retenemos lo que nos dice? Dice, la voluntad de Dios está expresada en 1 Timoteo 2:5. En 1 Timoteo 2, del 1 al 5. Dice que lo que quiere Dios, que la voluntad de Dios es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos se salven y tengan el conocimiento de la verdad. ¿Qué es esto? La verdad. El Evangelio, lo que Él dijo. Ahora nosotros tenemos el conocimiento de la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la Biblia. Es decir, la verdad es la palabra de Dios. La verdad es Jesucristo, la palabra de Dios.
y retenemos eso, eso se olvida, se nos olvida. ¿Qué tanto retenemos la palabra de Dios o qué tanto leemos la palabra de Dios? La verdad. Sabemos poco. ¿Cuánto sabemos? ¿Mucho o poco? Y si sabemos mucho, ¿lo estamos compartiendo como quiere Jesús que lo hagamos? Vamos a continuar. Dice pues, y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo a esas mujeres. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Es decir, no les creyeron a las mujeres. Entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Y eso es para ti y eso es para mí. Sí. Qué poco entiendo, qué poco entiendes, qué poco entendemos, y qué lentos son nuestros corazones, o qué duros son nuestros corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas y todo lo que anunció Jesús también. Qué lentos somos para entenderlo. Por eso es que no nos comprometemos con Jesús. Lo digo para el que le venga el saco. El que no, échelo a un lado. Sigue Jesús diciendo, ¿no tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? No tenía que ser así. Es decir, ya les había dicho que así iba a suceder para poder entrar en su gloria, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Está terminando el día, ya está oscureciendo. Dice aquí, entró pues para quedarse con ellos. Vamos a decirle a Jesús que se quede con nosotros. Jesús, quédate con nosotros, quédate en mí, quédate en el que me está escuchando, quédate con nosotros, porque si no oscurece. Quédate con nosotros para que haya luz. Quédate con nosotros, Jesús. Quédate con nosotros, Jesús. Quédate con nosotros, Jesús, en estos momentos difíciles de pandemia. Quédate con nosotros, Jesús, todas las veces que vamos a pasar pruebas difíciles. Quédate con nosotros, Jesús. Y mientras estaba en la mesa con ellos, están en la mesa, ya se sentaron, van a comer algo, ahí están en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento
se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció. En ese momento se les abrieron los ojos. Es Jesús, aquí está Jesús. Es Jesús, aquí está Jesús. ¿Sí? Pero él desapareció. Y luego dicen, entonces dijeron unos a otros, del uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén. Ándale, a caminar de noche. Y a la tarde tuvieron que caminar otros los 12 kilómetros, 11 kilómetros, algo así, para volver a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo, es decir, a los apóstoles y a los de su grupo de ellos. Estos les dijeron, en verdad el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Le dijeron los demás, que se le apareció a Simón también, o sea, a Pedro. Ellos, por su parte, contaron lo que sucedió en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Nosotros también, ¿qué tanto lo reconocemos al partir el pan? En la Santa Misa, en la Eucaristía, en la Cena del Señor, en misa. ¿Qué tanto lo reconocemos? Este es el Evangelio, pues, del domingo 26 de abril del año 2020. Señor Jesús, quédate con nosotros. Señor Jesús, quédate con nosotros. Señor Jesús, quédate con nosotros. Así sea. Amén.
Todopoderoso, soy el primero y el último, el Dios Todopoderoso. Yo soy el que estaba muerto, pero yo resucité. Yo soy el que estaba muerto, pero yo resucité. Yo soy el rey de los reyes y nunca ya moriré. Yo soy